gracias por aceptar la invitación, Camilo, bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Yo quise invitarlo a este espacio, a este podcast, que tiene como objetivo eh, pues que los psicoterapeutas, psicólogos, contemos de repente cuál ha sido nuestro camino a nivel más bien personal para llegar a ese interés por la psicología y a ese interés por acompañar a otras personas. ¿Sí? ¿Le parece? Sí, me parece, en mi caso, fíjate que yo me di cuenta de la raíz más profunda de mi vocación como terapeuta después de unos 10 años de psicoanálisis en una sesión. De 10 años como paciente. Sí, porque yo ya había decidido estudiar psicoanálisis y cuando estaba en mi psicoanálisis didáctico, que es un psicoanálisis muy prolongado y muy profundo que llevamos los que queremos dedicarnos al psicoanálisis como Ujú. terapeutas, pues en una temporada donde yo iba 4 veces a la semana, o sea, muy, muy intensivo, me acuerdo que soñaba en secuencia, o sea, soñaba una noche y a la noche siguiente continuaba el sueño y así, y lo Wow. hablaba en sesión, o sea, una serie de narraciones continuadas, pues, y me 4 días a la sorprendió. semana. ¿Cuántos años tenía ahí, Camilo? Tendría unos 30 y tantos, yo creo que cerca de sí, unos 33, 34 años, ¿no? Quizá Antes más. de continuar, Camilo, perdón que no, además no lo presenté, Camilo Sabac, que es, estuve revisando licenciado en psicología de la Universidad de Guanajuato, Guanajuato, en México, Sí, ajá. maestría en psicología profunda, máster coach internacional, pero además estaba viendo que eso de maestría en psicología profunda pues fue con la Sociedad de Psicoterapia Psicoanalítica, ¿no? Por eso me imagino que es Del como esa, centro. por eso me acordé y lo asocié y dije, no lo he presentado. Y ahora sí, por favor, continúenos. Entonces tenía más o menos 30 y algo y en esa Y intención. después de la maestría en psicología profunda, me formé como psicoanalista. Y como psicoanalista en formación tenemos que vivir un proceso de psicoanálisis que se llama didáctico, donde Ujú. por un lado, pues profundizamos en nuestra propia historia y tratamos de hacer conscientes cosas que están inconscientes, y por otro lado, pues vamos aprendiendo, pues de bulto, carne propia, la técnica que luego vamos a desplegar con nuestros pacientes, ¿no? Ajá. Por eso se llama psicoanálisis didáctico. Y cuando se puede, en aquella época yo podía pagar 4 sesiones a la semana, pues Sí, una claro. manera de, porque es caro, una Mm. manera de profundizar es la periodicidad de 4 sesiones a la semana. Y te decía que pues prácticamente tienes un trabajo onírico muy intensivo, onírico de cuando sueñas dormido y onírico de cuando imaginas despierto y de cuando hablas en sesión, pues o tus sueños o lo que viviste en la semana o el día anterior en esa época, que yo iba 4 veces a la semana, y de repente me sorprendió un recuerdo, no es que se me hubiera olvidado, pero yo nunca le había dado la significación que en ese momento le di. Y se me vino el recuerdo y se me vino un conjunto de emociones muy intensas. Por momentos no podía ni hablar. Y luego ya empecé a poner en palabras lo que estaba sintiendo y recordé un suceso que a mí me marcó en mi vida, como a los 7, 8 años. Nos fuimos a vivir por una quiebra económica de mi papá, que tuvo un accidente terrible, casi muere, quebró la fábrica de zapatos que tenía y nos fuimos a vivir un año a Torreón, Coahuila, en el norte de la República Mexicana. ¿En el norte de qué, perdón? Y de la República Mexicana, el norte de Ok. México. Ujú. Eh, y pues en ese año vivíamos en una privada, o sea, en una calle cerrada, 3 familias de la misma familia, eran puros parientes. Y la novedad era un primito chiquito que tenía como año y medio, y todos lo consentíamos a este primito. Era el consentido de la familia, ¿no?
Y yo recuerdo una tarde, estaba su nana, la muchacha que lo cuidaba, iba en su carriola y le estaba dando galletitas, unas galletas que se venden aquí en México, se llaman galletas María, unas galletas muy sencillas, sabor vainilla, creo. Y entonces yo le di una y pues estaba feliz mi primito. Al rato me fui a jugar con otros primos, al rato llegué y le di otra galletita y me dice la muchacha que ya no le diera porque se iba a enfermar del estómago. Bueno, pues, de niño no tomas mucha importancia en esas cosas, ¿no? Después de un buen rato regresé y le di otra galleta y me dice la muchacha que ya no le dé, que se va a enfermar del estómago. Total, le di la galleta, pues yo feliz de darle esta galletita a mi primo, lo quería mucho, lo Lo queríamos estaba mucho, todos lo consintiendo. queríamos, lo estaba consintiendo, sí. Y esa noche, como a las 9:30 de la noche, nosotros nos quedábamos en la casa de un tío que era doctor y se dieron unos golpes muy fuertes, de esas veces que tú sabes desde que están tocando en la puerta que hay algo muy grave que está pasando. Y entró mi tía, la mamá de mi primito, con mi primito en brazos, le salía un líquido de la nariz al chiquito. Y pues para no hacer el cuento largo, a los pocos minutos se murió el chiquito, ¿no? ¿A los pocos minutos qué? Se murió, se murió el Una historia bien... primito, pues, muy, o sea, obviamente yo no le dije a nadie que yo le había dado las galletas, ¿no? Durante unos, no sé cuántos días, yo pensé que yo había matado a mi primito, pero no le dije a nadie. Fue una noche así de terror, ¿no? Wow. Y yo me acuerdo en el funeral estar como desconectado, así como, hasta se veía nublado, no estaba nublado, pero yo veía todo nublado. Es un estado depresivo muy, muy fuerte, una culpa terrible. ¿De 8 años? Yo tenía unos 8 años, como a los pocos días de su muerte y de su funeral, alguien comentó, lo cual me debe de haber liberado hasta cierto punto en ese momento, que lo que pasa es que este primito tenía una deformación congénita en su corazón. Era de los niñitos que se llamaban niñitos azules o algo así. Era un problema en la aorta y que en aquella época no había procedimiento quirúrgico para curarla, pero había un procedimiento experimental y él iba a ir a los 2 meses de que murió, iba a ir a Houston a que le hicieran esa operación. O sea, no alcanzó a llegar y en realidad se murió de ese problema, ¿no? Y he de haber descansado un ratito, pero recuerdo que como al mes de su muerte estábamos en esa privada, en esa calle cerrada, y pasó por enfrente un niño, un chiquito solo, como de unos 3, 4 años llorando. Y entonces salimos, lo rodeamos todos los primos y empezamos a hacer una fantasía bien loca, porque no se veía por ahí su papá, ni su mamá, ni nadie, o sea, estaba solo en la calle, llorando. Y entonces tuvimos la fantasía de que nosotros íbamos a trabajar y íbamos a pagar su comida, que lo íbamos a como adoptar. Yo creo que estábamos viviendo el duelo de la muerte del primito, ¿no? Y de repente llega un señor bien enojado, que dejáramos a su hijo, o sea, me metió un susto, no le estábamos haciendo nada, ¿no? Pero como lo teníamos rodeado, Ajá. pensando cómo lo íbamos a cuidar. Total, ya, pasó el chiquito, y entonces yo me acuerdo que después de que se fue el chiquito, yo les dije con un convencimiento muy grande a mis primos y a mis primas que estaban ahí, les dije, de grande yo voy a ser doctor, y voy a ser pediatra y me voy a dedicar a curar del corazón a los niños. Y se me quedó. Y durante toda mi vida, hasta la prepa, hasta los 16, 17 años, yo juraba que iba a ser doctor, que iba a ser Pediatra. cardiólogo, pediatra, ¿no? Era tanta mi seguridad, o sea, que yo me acuerdo que en la adolescencia llegué a comprar revistas médicas donde se explicaban procedimientos quirúrgicos y me los aprendía de memoria. Yo iba derechito a ser cirujano, ¿no? Hasta que descubrí el psicoanálisis en el último año, antes de entrar a la universidad, ¿no? Ese es otro Y cirujano. o sea, ahí en la sesión esa tan dramática en psicoanálisis, yo dije, pues
O sea, sí me dediqué a curar el corazón, ¿no? El corazón de los niños, porque yo empecé siendo terapeuta infantil de niños. Nada, Y entonces dije, mira qué curioso, como esa fue la raíz más profunda de mi profesión, ¿no? Pues la yo creo que era historia, una urgencia por curar, ¿no? Era una urgencia, no era así la curiosidad teórica, no, yo necesitaba curar, ¿no? Necesitaba curar a los niños que se sintieran mal, ¿no? Que se iban a morir. Y yo creo que eso pues ya se trasladó a cualquier persona que se sienta mal. Y entonces hasta cierto punto yo creo que esos sedimentos de culpa que quedaron, pues se van resolviendo, pues cuando yo intento ayudar a una persona, ¿no? Y claro, luego viene todo lo demás, viene la empatía natural del ser humano, de que no puedes quedarte pasivo cuando ves a alguien sufrir, ¿no? Y te gusta ayudarlo. Pero sí, yo descubrí en análisis que la raíz más profunda de mi afán terapéutico era esa situación traumática, ¿no? wow, una situación muy intensa para afrontar un niño de 8 años, ¿no? Y tener ese recuerdo tan vivido de decir, Camilo, era todo como borroso, ¿no? Era nublado porque era la depresión y la sensación, la percepción de ese momento, ¿no? Muy intenso para un niño de 8 años. Sí, y muy intenso para un niño de 8 años solo, porque pues me acuerdo que nadie, yo no le dije a nadie, pero tampoco nadie se acercó como a, digo, en aquel tiempo no se usaba que los adultos se acercaron a los niños a ver cómo se sentían. Los niños vivían en su mundo y los adultos en su mundo, ¿no? Ujú. Y me fui dando cuenta a partir de ese recuerdo que recuperé en psicoanálisis, pues de los dramas que viven los niños cuando, cuando sufren sucesos traumáticos y están solos y no los pueden platicar con nadie, ¿no? Y cómo muchos errores conceptuales, pues por sus limitaciones cognitivas, se quedan ahí guardados como, digo, de grande uno dice, pues es absurdo haber pensado eso, pero de niño tú crees que lo que piensas es la realidad. Claro, y completamente la realidad, ¿no? Por eso esos niños necesitan esos adultos que los guíen y les expliquen esa realidad, ¿no? Tuvo Sí, que vivir ese proceso solo, ese niño Camilito. Muy valiente, sí, Camilo. Y además muy resiliente porque lo convirtió, fue en ese propósito de vida de acompañar y ayudar. sí, sí, y fíjate que también me di cuenta, y ahorita pensándolo, gracias a esta pregunta que me haces, cómo es importante tener una figura a la que admires. Pues yo admiraba al tío con que vivía y a quien se le murió en brazos el primito, pues era médico. Y yo me acuerdo que el primer drama que yo lamenté mucho, yo decía, híjole, ¿cómo puede aguantar mi tío? Porque mi tía lo culpaba de no haberle salvado la vida, ¿no? No sé si vi esta escena o me la imaginé, y quizá la vi, a mi tía pegándole en el pecho a mi tío. ¿Por qué lo dejaste morir? Y mi tío, pues, ¿qué hacía, no? Entonces, ese es otro drama, pues, como ante la muerte no puedes hacer nada. Mm, claro. Pues Camilo, muy, muy, muy interesante. Me ha dejado, no ha sido fácil con los anteriores entrevistados como encontrar esa historia personal que sea tan intensa y que impulse de esa manera el trabajo y además, pues muy admirado porque hizo todo el proceso en psicoanálisis, que es una técnica que también admiro mucho, que toma bastante tiempo, pero que ayuda a interiorizar y a comprender. Entonces, pues muy admirado quedo con esas historias, Camilo. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti te digo por la oportunidad de platicar, pero fíjate, yo pensaba ahorita en el drama que está viviendo el equipo médico ahora con la pandemia, ¿no? O sea, Con la ese pandemia. drama que yo viví, sí, ese drama que yo viví o que vi a mi tío vivir, imagínate cuántas veces se repite
en los hospitales ahorita, ¿no? ¿Cuántas veces se repite aquí, perdón? En los hospitales con la COVID, con la pandemia, ¿no? Sí, El equipo médico está sometido ahorita a mucha presión. es verdad. Es muy bonito pensar en ellos porque aunque pues de repente son profesionales que están, digamos, como eh, formados para entender pues la vida y la muerte, ¿no? Pues la muerte puede llegar, pero enfrentarlos a esta cosa un poco masiva, pues tiene que generar pues muchos conflictos internos, mucha eh, sensación de impotencia, de frustración para este personal médico. Claro que sí, hay que pensar en él. Sí, en los médicos, las enfermeras, y bueno, pues en mi trabajo como terapeuta tengo pacientes que son médicos y que están en contacto con pacientes de COVID. Y pues sí, afortunadamente en psicoterapia pueden asimilar esos eventos tan intensos de manera que no se guarden en la memoria como hechos traumáticos. Se viven como hechos trágicos, pero no traumáticos justamente porque pueden hablarlos. Ujú. Y ahí se me ocurre una pregunta, Camilo, que es un poco por la que nació este espacio y es, ¿tuvo usted como, pues como persona, Camilo, terapeutas con los que tuvo experiencias pues que no fueron agradables? Digamos, tuvo que buscar con varios terapeutas para encontrar qué era o de repente... No, en realidad tuve la fortuna de tener buenos terapeutas. Toda la gente a la que me ha acercado a ayudarme, de alguna manera me ha podido ayudar. Claro, cuando vas estudiando y ejerciendo la profesión, pues te das cuenta de que a lo mejor seguían un enfoque que para ti pues ya no tiene mucho sentido o le encuentras ciertas limitaciones, pero siempre fueron personas, digamos, con la buena voluntad de ayudarme, ¿no? Y creo que eso cuenta mucho, creo que eso es lo más terapéutico, ¿no? Ujú. Totalmente, sí, tiene toda la Independientemente, razón. Yo, independientemente del enfoque. depende del enfoque. ¿Usted está de acuerdo con esto que es el enfoque también, digamos, como que tiene que ver con la estructura de la personalidad para que, digamos, haya un match entre terapeuta y paciente o cliente? Sobre No, todo no es para todo el ciertas, mundo. sí, sobre todo ciertos elementos de la personalidad que son más como narrativos, ¿no? O sea, el tipo de narrativa dominante en un terapeuta creo que influye mucho para que haga una relación armónica con su terapeuta. Si yo sigo alguna corriente cultural donde los elementos mágicos sean importantes y mi terapeuta tiene ciertos elementos mágicos de vibras y energías, pues le entiendo a ese lenguaje, ¿no? Ujú. Y más bien tengo la tendencia a valorar un discurso más científico, más... ¿sí? Y mi terapeuta tiene esa forma de entender la vida, pues me siento a gusto con él, ¿no? Como Exactamente. que creo que el discurso es lo que hace que se enganche mejor eh, terapeuta y paciente, ¿no? Ujú. O cliente. Cada vez veo yo mi trabajo menos como una intervención médica y más como un proceso de aprendizaje. Entonces, suena, ya no me gusta mucho decir paciente, más bien cliente, Ajá, ¿no? ajá. En esa transformación estamos y a mí me parece también que es el lenguaje, como usted dice, pues influye en la relación terapéutica, ¿no? Y entonces, cuando al cliente se le dice paciente, pues digamos que es un rol diferente en el que el paciente definitivamente está recibiendo una intervención médica de una enfermedad, ¿no? Sí, me gusta explicarle a las personas que intento ayudar cuál es mi enfoque, ¿no? Mi enfoque es más que es un acompañamiento y es un proceso de aprendizaje, pues a la medida, ¿no? Para que la persona aprenda a vivir mejor. Ujú.
Pues muy chévere y seguramente que Entonces me dedico, me dedico al corazón de esa manera. ajá, sí, cirujano del corazón de esa manera. Pues seguramente que lo logran, Camilo, porque se puede evidenciar que el trabajo que hace lo hace desde el corazón, desde su pasión, desde su convicción, desde un proceso muy Sí. personal que es, digamos que, siempre digo en este momento, lo logramos, porque estoy seguro que habrán personas que se pueden identificar con una historia de vida en la que les ocurrió una situación, pero fíjese que no es quedarse y de repente a mí me pasó lo mismo, yo tuve mis terapeutas y no, tengo dos quejas nada más, pero realmente recorrí bastante. Y sigo recorriendo y siempre me encuentro con personas muy prestas a ayudarme. Pero, pero si me hubiera quedado en esas dos experiencias que no fueron tan chéveres, no hubiera podido resolver todo lo que he ido pudiendo resolver en mis terapias, en todo en el bagaje que he tenido como cliente, ¿no? Como cliente, porque para mí lo principal es el trabajo en mi ser para poder ofrecerle a otros pues un ser que pueda acompañar realmente. Y eso es lo que veo de Sí, usted, Camilo, muy, muy, muy admirado. no, pues hay que compartir nuestras vivencias. Yo creo que todos nos enriquecemos, ¿no? Ujú, así es. Pues es un espacio cortico, la idea es que la gente vea que el video es cortico para que se animen y lo vean todo. Entonces, Claro, creo que ya hemos pues abordado lo que íbamos a conversar, aunque queda mucho en el tintero, y Camilo, lo volveré a invitar para que hablemos de otras cositas que quedan pendientes. si me vuelves a invitar, con muchísimo gusto, Muchas gracias. participamos. Y a Y las te personas felicito por tu iniciativa, te felicito por tu iniciativa porque pues hay mucho que hacer, sobre todo en estos momentos, ¿no? Y estos espacios nos permiten conversar, ¿no? claro. Y Camilo, me he dado cuenta que a las personas sí les interesa el espacio de psicoterapia. Lo que pasa es que debemos acercárselos y debemos mostrarles pues que nosotros somos personas de carne y hueso, que tuvimos unas situaciones también pero de repente a partir de esas situaciones logramos aprender y podemos acompañar a otros. ¿Mm? Y eso fue lo que Sí, pasó en el video y me parece muy interesante. Las personas que de repente escuchan el podcast y vean el video, pues Camilo Sabac es de México, pero estuve viendo también que Camilo eh, pues hace consulta presencial, pero también virtual. Nosotros estamos en Colombia y seguramente espero que nos vean por toda Latinoamérica y ahí quedamos a la disposición de todas las personas. sí, gracias a estas ventanas maravillosas, yo al ratito tengo una paciente de Detroit y a Ajá. las 2 horas otra en Canadá. Así Ah, es que bueno, Camilo, un gusto de verdad, un fuerte abrazo. igualmente, Gracias por abrir, por esas palabras y por abrirnos el corazón con tanta sinceridad y con tanta honestidad. Muchas, muchas gracias. gracias a ti por la invitación. Vale, un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.